printer isn't working at home. Su, It's okay. su impresora no funciona, entonces ha pedido el ordenador. We have a new internet provider. Tenemos un nuevo Proveedor de internet. proveedor de internet And I still have to program my printer. y tengo que programar mi impresora. So I'm going to use this. Así que voy a utilizar el portátil. Okay. It's back to the Gospel of Mark, Estamos de nuevo en el Evangelio de Marcos, chapter 2, en el capítulo 2, and it's verses 13 to 22. y son los versículos 13 al 22. Yeah, it's sad news that Tim Keller has passed away. Es triste oír, ¿no?, que Tim Keller ha fallecido, But I think he's left a very big deposit pero pienso que nos ha dejado con un gran depósito of teaching in the church. de enseñanzas para la iglesia. Amen. Amén. Would you like to read that? Someone can read in Spanish? Si alguien quiere leer los versículos del 13 al 22 en español, Verses 13 to 22. sí. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Y los discípulos de Juan, de los fariseos, ayunaban y vinieron y le dijeron: «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres nuevos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar». Okay. I've called this message Yo he llamado a este mensaje a new approach, un nuevo acercamiento, because it seems that Jesus did everything in a new way. porque parece que Jesús hizo todo de una manera nueva. In this series called The Chosen, En la serie llamada Los Elegidos, Jesus actually says to Peter on one occasion, Jesús le dijo a Pedro en una ocasión: Peter, get used to different. «Pedro, acostúmbrate a lo diferente», Because obviously this is the way it's going to go. porque obviamente esa es la forma en que va a suceder. And Va- this, Sorry, and this is going to cause Jesus a lot of problems. y esto le va a causar a Jesús muchos problemas. It's because of all these new things Y es porque todas estas nuevas cosas, he had to be crucified. por estas nuevas cosas, tuvo que ser crucificado. So a new approach requires a new way of living.
Así que un nuevo acercamiento requiere una nueva forma de vivir. In Isaiah, way back in the Old Testament, En Isaías, allá atrás en el Antiguo Testamento, he said, "Behold, I am doing a new thing." dice, he aquí yo hago una cosa nueva. And Jesus is this new living way. Y Jesús es esta nueva forma de vida. Some of the things we do in ordinary life Algunas de las cosas que hacemos en nuestra vida ordinaria can become very monotonous. puede llegar a ser muy monótona. We wash our clothes just to wash them again. Lavamos nuestras ropas simplemente para luego volverlas a lavar. And Jesus also does some things once again. Y Jesús también hacía cosas de vez en cuando. And once again, he is by the lake shore. Y de vez en cuando aparecía... Una vez más. Hasta que... Or the seashore. Sí, y una vez más aparece junto a la orilla del mar. And we have the Lord's Prayer. Y tenemos también la oración del Señor, The Lord told us to pray this la oración del Padre Nuestro que el Señor nos enseñó a hacer regularly. regularmente. So these are all positive once again. Y estas son cosas positivas que ocurren de vez en cuando. De nuevo, una vez, una y otra vez, ¿no? Sí, de vez en cuando, una y otra vez, sí. And give us this day our daily bread. Y danos el pan de cada día It's more than food for our stomach, es más que comida para nuestro estómago, but it's spiritual food too. pero es comida espiritual también. And Jesus says, "Come and drink, Y Jesús dijo, venid y beber, come and eat, venid y comer, without cost." gratis, sin costo. These are all good once again. Estos son cosas buenas, once again, que ocurren de vez en cuando, que lo hacemos de vez en cuando. So we need to use some discernment Así que necesitamos usar de discernimiento which once agains are good and which ones are meaningless. cuáles son los Una vez más buenos. Y so cuáles son once los- again, esos que de vez en cuando, esos veces en cuando son los buenos y cuando son los que no tienen importancia. I have a little story as an example. Yo tengo una pequeña historia como ejemplo. A man married a lady, Un hombre que se casó con una mujer and on the Sunday morning after their wedding, y el sábado por la mañana después de su boda, el domingo por la mañana después de su boda, his wife had a very big piece of meat, su mujer tenía un gran trozo de carne which she was going to put in the oven to roast it. que iba a poner en el horno para asarla. And before she put it in, Y antes de ponerla, she took a knife and cut off the top. tomó un cuchillo y cortó la parte de arriba And she put it in the oven. y lo puso en el horno. And her husband said, "Why do you cut that piece off the top?" Y su marido le preguntó, ¿por qué has cortado esa parte de la parte superior de la carne? And she said, "Because you must do that when you roast meat." Y la mujer le dijo que eso es lo que se debe hacer cuando se asa la carne. So he said, "But why?" ¿Pero por qué? Le preguntó. And she said, "I don't know. My mother used to do it." No lo sé, mi madre solía hacerlo así. So they go to see the mother. Así que fueron a ver a la madre. And the man said to her, "Why do you cut off the top of the meat?" Y el hombre le preguntó a la madre, ¿por qué corta la parte superior de la carne? And she also said, "Because you must do." Y ella le dijo, porque debes hacerlo así. And the husband said, "But why?" ¿Pero por qué? Le preguntó. And she said, "Because my mother used to do it."
Y ella contestó, porque mi madre solía hacerlo así. So Así que they go to see grandmother. fueron a ver a la abuela. And he said, why do you cut the piece of the meat off before it goes in the oven? Y le preguntaron lo mismo, ¿por qué cortas la parte superior de la carne antes de meterla al horno? And the grandmother said, Y la abuela dijo, because when I was young we had a very small oven. porque cuando yo era muy joven teníamos un horno muy pequeño And the meat wouldn't fit in, so I cut it off. y la carne no iba a caber, así que la teníamos que cortar. Now, this is funny, Esto pues, parece divertido, ¿no? but how many traditions do we do because of this? Pero ¿cuántas tradiciones hacemos como esta? We need to look in here to see what traditions we need to have. Y por esa razón debemos mirar en la Biblia para saber cuáles son las tradiciones que debemos tener. Okay, so now we get back to Mark. Y ahora volvemos a Marcos. Y esos son los de, como dicen, los now and then, los de vez en cuando, ¿no? Que yo no sé cómo traducirlo. Ahora volvemos a Marcos. So Jesus continues at the lake shore. Así que Jesús continuó a la orilla del mar, But he goes to a tax collector's house for a meal. pero se fue a la casa de un recaudador de impuestos para comer. And that is not a once again. Y eso no es una cosa que se hace de vez en cuando. That is very different. Esto es algo diferente. And it was not comfortable for the religious leaders. Y esto no era algo que le hacían, algo que molestaba a los líderes religiosos. But Jesus knew how to make the sinners comfortable. Pero Jesus knew how to make the sinners comfortable. Pero él sabía cómo hacer que los pecadores se sintieran cómodos. Because he understood them. Porque él los entendía. And he befriended them. Y se hacía amigo de ellos. In fact, he used to recline with them. Do you know that word? Recline, no. Recline. Sí. Lie down. Sí, de hecho también se recostaba así con ellos. Now we are all priests. Ahora, todos nosotros somos sacerdotes. And we should be able to draw sinners to Jesus. Y todos nosotros deberíamos llevar a pecadores a Jesús. And this shows us what we are called to be. Y esto nos muestra lo que somos llamados a ser. And this is the new approach. Este es el nuevo acercamiento. And the religious leaders in this time, y los líderes religiosos de ese tiempo, they had nothing to do with sinners. No tenían nada que ver con los pecadores. Not even people outside of Israel. Ni siquiera con las personas que estaban fuera de Israel. Now, if we go back in history, ahora si que volvemos atrás en la historia, Aaron was the first priest in the Bible. Aarón, que fue el primer sacerdote en la Biblia. And now here we have a man named Levi. Y ahora aquí tenemos a un hombre llamado Leví. He surely should have been a priest. Seguramente que había sido un sacerdote. With his name, Levi. Con ese nombre, Leví. But he was a tax collector. Pero sin embargo era un recaudador de impuestos. And something must have gone seriously wrong for him. Y quizá algo andó mal en su vida. Somewhere along the road for the son of Alphaeus. Algo mal a lo largo de su camino para este hijo de Alfeo. Now these Israeli names todos estos nombres israelíes usually have a meaning. Normalmente tienen un significado. Even several meanings. Y incluso varios significados. Levi does mean Leví significa the son of changing. El hijo del cambio. There's a coincidence. ¿Y qué coincidencia hay aquí? Levi is a very different priest. Es un sacerdote muy diferente. And normally we should come to Jesus.
Y normalmente nosotros deberíamos venir a Jesús. But Jesus comes to Levi. But Jesus, Nosotros, nosotros normalmente venimos a Jesús, pero Jesús vino a Leví. and immediately, Inmediatamente, one of Mark's favorite words, una de las palabras más favoritas que usa Marcos, Levi leaves his tax booth, his tax room. Leví dejó sus tax books. Tax booth. It's a little room. Sí, His tax room. sí, Leví dejó su garita, ¿no? su garita de impuestos. Donde cobraba impuestos. Sí, dejó el sitio donde cobrar los impuestos, garita o lo que sea. I'm sorry about the long. No es ok. I don't know how Mark balanced his books. His books. His reconciled his ledger. Sí. Yo no sé cómo Marcos valora. No balanceaba. Marcos. Hacía balance No, en los libros. Matthew, Levi. Sí. Sorry, did I say Mark? No, sí, yes. Shall I say it again? Yes. I don't know how Levi balanced his. Sí, eso sí. Sí, no sé cómo Leví hacía el balance de las cuentas, But he immediately left his room. pero Follow inmediatamente dejó esa garita donde cobrar los impuestos para seguir a Jesús. He takes priority. Él supo tomar prioridades. There's no preparation, No tenía ninguna preparación, no Bible college, no fue a ningún instituto bíblico. no farewell party, Farewell. a goodbye party. Sí, y no tuvo una despedida, ninguna fiesta de despedida, It's immediate. sino lo hizo inmediatamente. That's why it's very hard for us just to decide to follow Jesus. Y por esa razón muchas veces es muy duro para las personas de seguir a Cristo. There needs to be some calling first. Debe haber un cierto llamado primero, It can come in many ways. y que puede venir de muchas formas. By divine meeting, Por medio de una reunión divina, or like today in the worship, a touch in our heart, o como hoy en la adoración, que a lo mejor yo he sido tocado en mi corazón, or response to the gospel message. o respondiendo al mensaje del Evangelio, But it can never be just a good idea, pero nunca puede ser una buena idea, because to follow Jesus porque obtener una buena idea en seguirlo, ¿no? Porque seguir a Jesús in this world en este mundo is a very bad idea, es una muy mala idea, because the whole world will be against you. porque todo el mundo se pondrá en contra de ti. So that there needs to be that calling, Así que debe haber este llamado and it becomes very urgent to follow. y debe ser urgente el seguirlo. And it just shows us Y esto nos muestra we didn't choose him, he chose us. que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Amén. We didn't find him, Nosotros no le encontramos, he found us, sino que Él nos encontró, because we were lost, not him. porque nosotros éramos los que estábamos perdidos, no Él. Now, again, about the priesthood. Ahora, acerca del sacerdocio, Up to this point in the Old Testament, hasta este punto en el Antiguo Testamento, they had tremendous privileges. tenían unos privilegios tremendos. They didn't work, No trabajaban and they received tithes y recibían diezmos and the first fruits of everyone's offerings, y los primeros frutos de la ofrenda de cada uno. even though those offerings were to God. Aunque esas ofrendas eran ofrecidas a Dios, The priests used to benefit from those things, los sacerdotes se beneficiaban de esas ofrendas, but they were never off duty. pero nunca estaban fuera de servicio, They were working for Jesus all the time. Sino que I mean for God. trabajaban para Dios todo el tiempo.
The sacrifices were to God, but the priests go to partake of the best of the offerings. Sí, los sacrificios eran ofrecidos a Dios, pero ellos participaban de lo mejor de las ofrendas. Lambs with no blemishes, Corderos sin mancha, they were highly privileged. eran unos privilegiados muy elevados. But in the same way for us, Pero de la misma manera para nosotros, we didn't choose the priesthood. nosotros no hemos elegido el sacerdocio, The priesthood chooses us. el sacerdocio nos ha elegido a nosotros. It makes us separate. Hace que seamos separados. No one should be able to say to us, Nadie debería ser capaz de decirnos, but you're just the same as us. tú eres exactamente igual como nosotros. That's an insult to Jesus. Eso es un insulto a Jesús. We are very different to the world. Somos muy distintos al mundo. Even if we go out and have something to drink, Aún si vamos afuera y tenemos algo para beber, when is it too much drink? cuando hay mucha bebida, When you show the effects. cuando tú muestras los efectos, Because even socially, porque aún socialmente, they still need to know that the priesthood is here. todavía aún socialmente necesitan saber que el sacerdocio está ahí. That's how we make a difference. Y es así como hacemos una diferencia. We must be like our Father. Debemos ser como nuestro Padre. And these days, Y en estos días, the world seldom attaches any importance to fathers. seldom attach. Any importance to fathers. Sí, en estos días raramente le dan, no sé cómo decirlo, le dan mucha importancia a los padres. So in this case, with Levi, the son of Alphaeus, En este caso, con Leví, el hijo de Alfeo, there was possibly a bad relationship quizás había una mala relación because we need to spend every day with our Father in heaven. porque nosotros debemos estar todos los días en relación con nuestro Padre en el cielo, So we become more like him. de manera que lleguemos a ser más semejantes a Él. I don't think Levi or Matthew Yo no sé, yo no pienso que Leví o Mateo was very much like his Father in heaven, era muy semejante a su Padre en el cielo, or even his earthly father. o incluso a su Padre terrenal. We should be proud of our fathers, Nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de nuestros padres and especially proud of our Father in heaven. y especialmente orgullosos de nuestro Padre en el cielo. We must never stop explaining that. No deberíamos parar, no deberíamos pararnos en hablar acerca de esto, That we love and are proud of our Father in heaven. de que amamos y estamos muy orgullosos de nuestro Padre. You get two camps, two types of sons. Tú puedes ver aquí dos tipos de hijos. And in the story of the prodigal son, Y en la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, we see those two sons. vemos a esos dos tipos de hijos. One is striving for his father's approval, Uno que está luchando por el aprobamiento de su padre and the other one despises his father. y el otro que desprecia a su padre. I'll give you one illustration. Y yo voy a daros una ilustración. A prison in the UK, Una prisión en el Reino Unido, one year wanted to promote Mother's Day cards. sí, hubo un año que querían promocionar las tarjetas para las madres. And all the prisoners were very excited about that. Y todos los prisioneros estaban muy excitados en cuanto a eso. Free greetings cards Que les daban tarjetas gratuitas for their beloved mothers. para sus queridas madres. Then someone did the same for Father's Day. Así que alguien también lo hizo eso para el Día de los Padres. But this time the response was terrible. Pero
En esta ocasión no fue la misma respuesta de los prisioneros. Some of them said, "My father, I hate my father. Alguno dijo, mi padre, yo odio a mi padre. I wish he was dead." Me gustaría que estuviera muerto. So we can see from that broken relationship between father and son, Así que podemos ver de esas relaciones rotas que hay entre padres e hijos, often leads to all sorts of problems. que a menudo derivan en toda clase de problemas And crime, y crímenes, even sexuality. y aún la sexualidad. A bad relationship with father Una mala relación con el padre could change a son's sexuality puede cambiar incluso la sexualidad de un hombre, because they're still looking for the affection of a father. porque todavía están buscando ese tipo de afecto por parte del padre. But as they grow up, they're looking for the wrong kind of affection. Pero cuando crecen buscan otro tipo de afecto diferente. I believe that is a big part of that problem. Y creo que eso es parte del problema que tienen. Now we also need fathers to keep the children in line. Does that Sí, pero también necesitamos a padres que mantengan a sus hijos en orden, Because children without a strong father can go wild. porque un hijo sin un padre fuerte puede salir salvaje. Because in Africa, Por ejemplo, en África it even happened with elephants. incluso pasa con los elefantes. In one of the game reserves, En uno de las reservas, they had too many male elephants, donde tienen muchos elefantes machos, so they culled some. You know, they killed some de manera que tienen que matar a algunos to keep the numbers down. para mantener el número más bajo. But a big problem happened. Pero ahí ocurre un gran problema. The baby males became rebellious. Los bebés elefantes se rebelan. Los machos. Bebés machos. Sí, los bebés machos se entienden. And they started to kill some of the other animals, which hadn't happened before. Y comienzan a matar a otros animales que nunca había ocurrido eso. Now I know elephants are quite emotional animals. Ahora yo creo que los elefantes son animales muy emocionales. And I think the removing a father, even for them, Y yo creo que el proveerlo, Apartarlos sí, de su padre. sí, era lo mismo que quería decir yo con otras palabras. Apartarlo de sus padres puede ser algo muy serio para ellos. So we have two lessons here that we've learned. Así que tenemos aquí dos lecciones para aprender. The importance for the men to be strong fathers, La importancia para los hombres de ser padres fuertes, and that we are a priesthood. y de que también somos sacerdotes. We mustn't forget that we have been called by Jesus. No debemos olvidar que hemos sido llamados por Jesús. So now we come back to Levi or Matthew. Así que ahora regresamos a Leví o Mateo. So Matthew was living less than God intended. Así que Mateo estaba viviendo por debajo de lo que Dios tenía la intención que viviera. He had the right name, but he wasn't living it. Él tenía el nombre apropiado, pero no estaba a la altura de ese nombre. And no longer accountable to the religious leaders, Y ya no era accountable, ya no daba cuenta a los líderes religiosos. but now he's responsible to Rome. Para ahora es responsable ante Roma. And these tax collectors were profiteers. Y estos recaudadores de impuestos tomaban ventaja de su trabajo Causing pain and suffering to their own people. y que causaban dolor y sufrimiento a su propio pueblo. Now it seems that Matthew's tax room
Así que vemos que esa garita de los impuestos de Mateo was near the sea. está cerca del mar. He could have been the tax collector, Él podría haber sido un recaudador de impuestos for Peter, Andrew, and the sons of Zebedee. o de Pedro, de Andrés y de los hijos de Zebedeo. Can we imagine how these disciples would have hated him, Podríamos imaginar cómo estos discípulos le debieron odiar, bringing such a mixture into the 12? trayendo esta mezcla entre los 12. So now if we go to Levi's house, Matthew's house, Así que si vamos ahora a la casa de Leví, la casa de Mateo, there's a big dinner party, hay una gran fiesta de comida, a very chaotic situation. una, una ocasión caótica, Some Pharisees, porque habían fariseos, the disciples, los discípulos, sinners, pecadores and people that needed a touch from Jesus. y people that needed a touch. They needed, yeah. Y personas que necesitaban ser tocadas por Jesús. And worst of all, a tax collector. Y lo peor de todo, que habían ahí recaudadores de impuestos. That's a terrible situation. Eso era una situación terrible. But Jesus was totally happy with it. Pero, sin embargo, Jesús estaba muy cómodo y era feliz en esa situación. This is the new approach. He had no problem with it. Este es el nuevo acercamiento. Él no tenía problema alguno en esta situación. In fact, he gravitates. Do you know what? Gravitate. He leans towards the sinners. Sí, de hecho él se acercaba a los pecadores. And no one has ever done that in Israel before. Y nunca nadie había hecho eso antes en Israel. Sinners and diseased people were no problem for him. Las personas enfermas y pecadoras no eran ningún problema para él. He would sit with them, Él se sentaría con ellas, very relaxed and comfortable. muy relajado y cómodo. In the Old Testament, Hosea says, En el Antiguo Testamento, Oseas dijo: I desire mercy and not sacrifice. yo deseo misericordia y no sacrificio. Possibly Hosea's words had never been lived out before. Quizás las palabras de Oseas were not... Never been lived before. Sí, quizás las palabras de Oseas nunca la habían practicado antes, no la habían vivido. But now Jesus comes Pero ahora viene Jesús and spends all his time with these people. y emplea o gasta mucho tiempo con estas personas. This means a steadfast love, to love people like that. Is that difficult? Estefas. A Esto quiere decir permanent love. que hay un amor constante y permanente de Dios hacia estas personas. That's a new wineskin for Israel, as Mark says. Esto es como un vino nuevo para Israel, como Marcos dice. And we love traditions. Y a nosotros nos encantan las tradiciones. People love traditions. Las personas les encantan las tradiciones. Even today in the denominations, Incluso hoy en las denominaciones we have the preacher up high, tenemos al predicador ahí en el púlpito ahí arriba, and we naturally lean towards the clergy, clergy, sí. the ministers, Y nosotros tenemos esa tendencia a estar cerca de los clérigos o de los ministros, los predicadores o los ancianos, and the ordinary people are separate. y la gente ordinaria está como separada. We have to keep that out of our lives. Y debemos sacar fuera eso de nuestras vidas, The preacher is just like us. porque el predicador es uno más de nosotros. He's a sinner who has been saved by grace. Es un pecador que ha sido salvo por medio de la gracia. This is a new wineskin for us. Y eso es como un vino nuevo para nosotros. I've nearly finished. Casi ya termino.
like Jesus and his disciples, we must, this word recline, it means rest together. Sí, como Jesús y sus discípulos debemos recostarnos uno al lado del otro, It's more than a new approach, it's a new way of living. y eso es más que un nuevo acercamiento, sino es una nueva forma de vida. And it's not just a small adjustment, Y no es simplemente un ajuste pequeño, but a complete change of heart. pero sino un completo cambio de corazón. And I just want to finish with a testimony. Y quiero terminar con un testimonio. In 2015, En el año 2015, Simon and I, Simón y yo we started a ministry comenzamos un ministerio to alcoholics and drug addicts. hacia los alcohólicos y drogadictos. One day we went walking Una vez que estábamos caminando in the poor part of Liverpool, en una parte pobre de Liverpool, Toxteth. Toxteth, He lived there, where there are many addicts, many alcoholics. donde había muchos adictos y alcohólicos. We had a little cart Nosotros teníamos un pequeño carro with food, con comida, curry, mucho curry yeah, and fresh coffee, y también café caliente, and we wanted to give this to homeless people. y queríamos dar estas cosas a las personas que no tenían sin techo. And we met one homeless man in that park. Y encontramos a un sin techo en aquel parque And he said, no, I don't need it. y me dijo, no, yo no lo necesito, He said, I have enough. yo tengo bastante. But he said, if you go to that house there, Pero si vas a aquella casa, dijo, and we looked and we saw a 4-story building, y miramos y vimos un edificio de 4 pisos. it's in Princess Road Pisos, now. You know that. sí. And we went there, and Simone, Y fuimos allí y Simón, she's very Simone, brave. que es muy valiente, She went to the door and she banged on the door. fue a la puerta y golpeó la puerta. And I wanted to run away. Yo quería salir corriendo, I've never been in a place like that before. porque yo nunca había estado en una casa así antes. But I had to learn how to recline with these people. Pero yo tenía que aprender a cómo recostarme con estas personas. So a man opened the door. Así que un hombre abrió la puerta, We showed him our food and the coffee. así que le mostramos nuestro café y nuestra comida. He said, come in, come in. Y dijo, entrar. He said, they will love this. Y nos dijo, esto le encantará. In that house were 22 people Y en esa casa habían 22 personas who had almost nothing to eat que apenas tenían nada para comer, except alcohol excepto alcohol and their addictions. y sus adicciones. And over this 3-year period, Y durante estos 3 años, periodo de 3 años, we became good friends with them. llegamos a ser buenos amigos de ellos. We went every Tuesday Íbamos cada martes to feed them para alimentarlos and sit and talk to them. y sentarnos y hablar con ellos. And I learnt the new approach Y yo aprendí así ese nuevo acercamiento, because my wife has the new approach. porque mi mujer tenía ese nuevo acercamiento. Amen. Yes, that's it. Amen. Amén.